El 10 de diciembre de 1987, Ricardo Jaime del Val asume la gobernación de Santa Cruz, habiendo sido elegido bajo la fórmula del Partido Justicialista junto a su vice, el doctor José Ramón Granero, proveniente de las filas del Movimiento de Integración y Desarrollo. En la historia institucional de la provincia de Santa Cruz, fue la primera vez que un gobernador constitucional, el doctor Arturo Puricelli, terminó su mandato y entregó el gobierno a otro gobernador electo por el pueblo de la provincia en comicios libres. En 1990, Del Val enfrenta un reclamo centrado en lo salarial, no solo por aumentos que el gobierno provincial había otorgado y no podía afrontar, sino también por el deterioro de los salarios reales y la demora y pago fraccionado de los sueldos y otras derivaciones, producto de una crisis coyuntural dado los problemas de financiamiento del Estado provincial y un cambio más profundo a nivel de la estructura económica social, que se venía dando desde los 80, con la consecuencia de las políticas de achicamiento empresarial previas a las privatizaciones y el crecimiento de las plantas de personal estatales, como parte de las políticas de los gobiernos para paliar el desempleo. Para la fecha, comienza a ventilarse un juicio político que llevaría a su destitución el 6 de julio del mismo año. Doctora Nora Galindo, nosotros queremos saber su opinión acerca del trámite en general. Bueno, el juicio político se tramita en un todo de acuerdo con la Ley 13, reglamentaria de la Constitución Provincial y su modificatoria, y es totalmente de acuerdo a derecho. Por eso no comparto la opinión de la defensa del gobernador del Val, cuando sostiene que se le han vulnerado los derechos de defensa contrario. Es decir, estamos en un juicio semejante a los ordinarios en el periodo de producción de pruebas, donde existe control de esa producción de pruebas por ambas partes, esto es por la sala acusadora y por la defensa, y no puede decirse entonces que se esté vulnerando el derecho de defensa. El acusado sabe de qué se lo acusa y en tanto con la producción de la prueba tiene elementos suficientes como para defender. Estamos con el doctor Héctor Hernández Vieira, uno de los letrados patrocinantes del señor Ricardo Jaime del Val. Doctor, ¿cómo evalúa usted hasta este momento el trámite que se ha venido siguiendo en este juicio político, por lo menos desde el punto de vista técnico, legal, si es que así podemos definirlo? La evaluación que puedo hacer ya la hice oportunamente y fue motivo de muchas críticas en el ámbito local, por cuanto yo en un momento dije que iba a sacar una copia para remitirla al Museo de las Aberraciones. Lo dije, lo sostengo y además cada día que transcurre me doy cuenta que aportan nuevos elementos que corroboran esa opinión fundada que he efectuado respecto de este juicio político. Obviamente no estoy haciendo ninguna imputación a las personas que intervienen, sino estoy haciendo una calificación del juicio en sí. De este será, de ninguna manera. Yo simplemente hice una calificación de este juicio político o de este pseudo juicio político que tiene un procedimiento aberrante, un procedimiento de una ley que hemos tachado de inconstitucional. ¿Habría alguna instancia a la que ustedes, como estrategia de defensa, tienen pensado apelar o recurrir, habida cuenta de que siguen manteniendo la tesis de que esto es una aberración jurídica? Vean, hemos apelado a una instancia que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, precisamente antes de presentarnos a efectuar los descargos en esta provincia. Y no sé si esto será una primicia para ustedes, la Corte Suprema de Justicia, con fecha 13 de este mes, ha pedido la remisión de las actuaciones que tramitan en este... Jaime del Val. Yo no diré exactamente o no la denominaría una estrategia, simplemente estamos utilizando las herramientas y los argumentos jurídicos respaldados precisamente en la Constitución Nacional. Si tachamos de inconstitucional la Ley 13,
hemos tachado de inconstitucional los artículos de la Constitución Provincial que están en pugna con nuestra Constitución Nacional. Y esos fueron los recursos que hemos planteado, no solamente en el ámbito local, sino en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y bueno, la Corte lo resolverá en definitiva, y precisamente en alguna medida hemos tenido acogimiento a tal punto que estas actuaciones que aquí tramitan han sido pedidas por la Corte Suprema. Concretamente, usted propondría, por ejemplo, que sería una buena cosa revisar la Constitución de la provincia, por lo menos en los artículos atinentes o pertinentes a los manejos de los juicios políticos. Yo creo que sí. Además hay una opinión generalizada en el resto del país de la revisación de las respectivas constituciones. Hemos visto en los últimos tiempos modificaciones a todas ellas. Y en esta provincia, precisamente el hecho de que de 5 gobernadores hayan tenido 3 juicios políticos a 3 de ellos y un vicegobernador, indica que hay algo que no está funcionando muy bien. De manera tal que considero que debe ser revisada esa parte e instituir un sistema de juicio político que sea verdadera garantía del Poder Ejecutivo. Doctor Javier Ignacio Pérez Gallart, nosotros queremos saber desde su óptica de abogado, de hombre de leyes, cuál es su evaluación acerca del trámite que ha tenido el juicio político que se le sigue al gobernador suspendido Ricardo Monte. Bueno, llegando ya casi hasta el final de este juicio político, la evaluación que a mí me corresponde hacer es lo que respecta fundamentalmente a la adecuación de este juicio político a las normas que lo rigen. Esto es la Constitución Provincial, la Ley Provincial número 13 y fundamentalmente lo que hace a la garantía de la defensa del juicio y del debido proceso, lo preceptuado por la Constitución Nacional. Desde esta perspectiva, se podría decir que el juicio político estuvo caracterizado por una completa corrección en cuanto hace al respeto con la ley. ¿Cuál es su evaluación del funcionamiento en general, no solamente en el ámbito de este juicio político, sino en general de la justicia, de la administración de justicia en la provincia de Santa Cruz? No, obviamente, creo que la evaluación que hace este colega la hace desde una perspectiva absolutamente lejana y interesada, ya que él está asumiendo la defensa de una parte acá dentro del juicio político y quizás por determinadas resoluciones judiciales que no le fueron favorables al señor gobernador de la provincia del Val en un principio, se haga este tipo de descalificación de la justicia. Obviamente rechazo en forma terminante esta descalificación que se hace de la calidad de la justicia en la provincia y por el contrario creo que esto es lo más adecuado que... Jesús Vázquez, nosotros queremos que usted nos dé desde el punto de vista de si en él se han cumplido debidamente los recaudos procesales, que tienen que existir en este tipo de instancias. Bueno, quien ha tenido la suerte, como el que suscribe, de vivir 7 años en la provincia de Mendoza, ha podido observar, porque es una de las provincias que tiene juicio oral en las causas penales, este tipo de procesos, entonces no sería tan llamativo para la gente en el sentido de ver cómo realmente funciona un procedimiento oral y público como el que se está llevando a cabo en la Cámara de Diputados. Evidentemente este proceso se lleva con toda normalidad porque están cumplidos los requisitos fundamentales de todo juicio, que es el derecho a la defensa, el derecho, ¿no es cierto?, a ofrecer todas las pruebas que hagan a los derechos de ambas partes, y así hemos visto desarrollarse en el transcurso de estos días un proceso como otros tantos, nada más que este tiene un sentido particular por ser un juicio político, pero en cuanto a las garantías constitucionales del derecho de defensa en juicio se han cumplido acabadamente. De los dichos de algunos miembros de la defensa del señor Del Val, se infiere una suerte de menoscabo o de ataque directamente, ¿no?, a la administración de la justicia en Santa Cruz. Bueno, me duele como santacruceño, ¿no es cierto?, que gente que no es del foro local, que ni siquiera está matriculado en Santa Cruz, haga esta clase de imputaciones, máxime que ninguno de ellos son abogados de nota. De nota se entiende, ¿no es cierto?, profesionales
de cierto prestigio en otros foros del país. Entonces me causa un profundo dolor que gente que no es de la provincia venga a desnotar sobre la administración de justicia, que más allá de los problemas que pueden existir por cuestiones presupuestarias y demás, le quiero decir a estos señores abogados que las demoras en los trámites y demás que suceden en otros, precisamente en la capital federal, no sucede en Santa Cruz. La justicia en Santa Cruz está funcionando con todos los problemas que puede tener, pero funciona. Y no creo que sean ellos quienes vengan a hacer valoraciones sobre la idoneidad o no de los magistrados.